Ohayo minasan, ¿genki desu ka? Bueno chicos, después de prácticamente 10-11 meses de J1 League, de esta J1 League 2024, después de prácticamente, redondeemos ya a lo alto, 2 años de contenido bastante intenso, bastante seguido, constante, aquí en el canal de YouTube, ¿no? Desde que empezamos a cubrir esa J1 League 2023. Llegamos al final de esta J1 League 2024, ¿no? Cubriendo esta última jornada, esta jornada número 38. Ya lo visteis en el Saka no Kayobi. Mencionar también, supongo que lo notasteis, que siendo la última jornada, ¿no? de J1 League, no quise meter nada de contenido europeo. Lo vais a ver también en este 11 final de esta jornada 38. Porque al final es una ocasión especial. Normalmente, ¿no? En las primeras jornadas, creo que lo hemos hecho tanto en la primera como en esta segunda temporada del 11 de la semana. También, al ser una jornada inaugural, prefiero evadir y evitar un poco las ligas europeas. Por dar un poquito ese cierre a una competición que al final es la principal que abarcamos aquí, ¿no? Es verdad que hacemos vídeos también sobre japoneses en Europa y sobre... De hecho, dentro de poco quiero hacer también un vídeo, ya lo voy adelantando, sobre la situación de Kamada en el Crystal Palace y en general la situación de Kamada tras abandonar el Frankfurt, porque hay bastante para hablar ahí y no en el sentido positivo. Pero básicamente sabéis, ¿no? Que la J1 League es un poco lo que le da sentido a este canal. Fue por esta competición por la que empecé a hacer vídeos de forma más seguida. Ya sabéis que antes pues hacíamos vídeos contados, sobre todo en la época de la pandemia, ¿no? Sobre contenido de los Samurais Blue, digamos, enfocado en el mundo de los videojuegos, sobre todo en FIFA y EA Sports FC. Pero sí que a partir del inicio de la J1 League del año pasado, pues decidí también crear estas dos series, ¿no? De Saka no Kayobi del 11 de la semana, que como bien he ido adelantando en estos últimos episodios, hoy llegan a su fin. Hoy llega a su fin porque al final las cosas evolucionan, los formatos evolucionan. Es verdad que ha sido 2 años de aprender muchísimo, de mucho aprendizaje, de conocer muchísimos jugadores que desconocía, de aprender más sobre aquellos que ya conocía, conocer también equipos, vertientes distintas de algunos equipos que los tomaba por una cosa que al final han sido otra. Conocer muchas cosas, conocer también pues diferentes personas en los chats, etcétera. Y la verdad que han sido 2 años de contenido espectaculares. También hemos cubierto amistosos de la selección, hemos cubierto esta Copa Asia que vivimos a inicios de este mismo año. Pero tranquilos, haremos un vídeo a finales de año, inicios del año que viene, hablando un poco de qué va a ser el canal este próximo año, porque va a haber bastantes vídeos aún así, una cosa no quita la otra, pero sí que el tema de la actualidad como tal japonesa, sobre todo de la J1 League, habrá que buscar otro formato para abarcarla, ¿no? Pero bueno, todo esto ya lo iremos hablando. Ya sabéis que en algunos episodios del 11 de la semana, al ser un formato más distendido, me gusta hablar de algunas cositas, pero bueno, dicho esto, vamos allá con este último 11. Recordad que uno de los siguientes vídeos va a ser el 11 final de esta serie del 11 de la semana, de esta segunda temporada, incluyendo a los jugadores con más apariciones por cada posición. No quiere decir que sea el mejor 11 de la J1 League. Para eso haremos otro vídeo colocando lo que para mí ha sido el mejor 11 de este J1 League 2024 y lo compararemos con lo que ha sido ya nombrado el 11 oficial por parte de la GFA, digamos. Tengo que reconocer, ya lo voy advirtiendo, que no estoy del todo de acuerdo en algunas cosas con lo que ha sido el 11 oficial y sobre todo en lo que se refiere a jugadores del equipo campeón del Vissel Kobe. Además han hecho algunos chanchullos, algunas modificaciones de posición que no les veo para nada sentido. Por ejemplo, Muto, que lo colocan como delantero pero ubicado en una posición de medio centro, cuando precisamente podría entenderlo, por ejemplo, de Miyashiro, ¿no? Que también, o Hirose en el Vissel Kobe, que son jugadores de múltiple posición, ¿no? Y Muto, pues bueno, puede jugar delantero centro, pegado a una banda, pero desde luego medio centro o
llámalo, es que casi ni media punta, es que no le acabo de ver mucho sentido a intentar meter ahí un poco el croquis cuando, desde luego, Muto, eso sí, ha sido nombrado como máximo, o sea, como mejor jugador de esta J1 League 2024 y tener que meterlo ahí un poco haciendo el rompecabezas en una posición de medio centro. Pero bueno, eso ya lo abarcaremos. Sin más dilación, después de estos 5 minutos de introducción, vamos a empezar ya con el 11. En portería, con un portero que a mí personalmente me hace especial ilusión colocar, teniendo en cuenta sobre todo el nivel que tuvo el año pasado. Hablamos de Kojima del Albirex Niigata, un Kojima que desde luego no ha tenido una temporada fácil. Es verdad que el Albirex Niigata este año, al no tener ya a Ryotaro Ito, digamos, que se marchó el año pasado, no tenerlo ya desde el inicio, pues la verdad que le ha complicado bastante la temporada. Tampoco ha llegado, creo yo, a descender a sufrir por el descenso, por descender. Pero sí que se ha quedado en una temporada más discreta que el año pasado. Y eso también, pues obviamente le afecta a su guardameta, a Kojima, ¿no? Pero, hablando de este partido concreto, este empate a 0 que acabó entre el Albirex Niigata y el Urawa Reds, pues oye, una portería a 0, le disparan 4 veces a puerta, un total de 3 disparos parados. Y sobre todo eso, mantener una portería a 0 contra un Urawa Reds que, bueno, hace relativamente poco le encajó 3 goles a todo un Sanfrecce Hiroshima, ¿no? Así que eso, Kojima, por recordarme a esa gran versión que nos dejó el año pasado en el 2023, tenía que entrar sí o sí en este último. Pasamos ahora a la defensa de 3, empezamos por la derecha, colocando a Uchida del Nagoya Grampus, unas orcas de Nagoya que se llevaron una victoria por 0-2 ante el Yokohama Marinos, un Yokohama Marinos que en general parecía que el final de temporada se le estaba maquillando un poco, y es verdad que al final no ha acabado tan mal en la tabla, ha quedado en un top 10 teniendo en cuenta la temporada que ha hecho, pero con este resultado la verdad que al final hasta el propio Kawasaki Frontale creo que lo ha acabado adelantando en la tabla, ¿no? Así que desde luego que pocas buenas noticias este año para el Yokohama Marinos, más allá de Anderson López, que ha vuelto a estar a un nivel espectacular y siendo el pichichi del campeonato. Pero bueno, centrándonos en Uchida, oye, un partido súper sólido atrás. A nivel ofensivo no aportó demasiado, pero ya sabéis que no tienes por qué aportar a nivel ofensivo siempre para entrar en esta clase de onces. Y desde luego que saber frenar a jugadores como Anderson López o en general cualquier jugador de los que tiene arriba el Yokohama Marinos, tenía que entrar sí o sí. Estuve planteándome entre esa defensa de 3 del Nagoya Grampus cuál era más merecedor. Al final acabé colocando a Uchida, que desde luego hizo un partido muy sólido atrás contra una de las delanteras más complicadas de esta primera división japonesa. Como central, un jugador que precisamente lo hemos visto en el 11 final de esta temporada, en lo que ha sido nombrado el mejor 11 de esta temporada de J1 League, un jugador que llegaba además como novedad al Gamba Osaka este año. Estamos hablando de Shinosuke Nakatani. Vino de hacer una temporada espléndida el año pasado con el Nagoya Grampus. Junto a Fuji salió del Nagoya Grampus el pasado invierno. Y lo cierto es que ya desde las primeras jornadas lo estuvimos viendo, lo estuvimos avisando. No sé si le dará para entrar en el 11 final del 11 de la semana en cuanto a apariciones, porque por ejemplo Ueda del Kashima Antlers también ha tenido muchas apariciones y tal, pero desde luego ya os voy adelantando que en mi 11 final de temporada, quitando digamos apariciones en esta serie, va a estar Shinosuke Nakatani, porque más allá de ser un jugador súper sólido atrás, en este partido por ejemplo contra el Sanfrecce Hiroshima anota un gol, pero es que esto es algo que hemos ido viendo durante toda la temporada. Es un jugador con mucha aportación ofensiva, además de ser un jugador muy sólido atrás. Además, ha capitaneado al equipo junto a Usami, y cada uno como pilar, uno a nivel más ofensivo y el otro pilar más bien a nivel defensivo, han mantenido a este Gamba Osaka bien arriba, y desde luego se ha notado muchísimo su influencia. Veníamos de ver el año pasado un Gamba Osaka que no desciende por los pelos, y en esta ocasión hemos visto un Gamba Osaka entrar en un top 5 de la J1 League, ¿no? No he llegado a ser un caso tan extremo como el Vissel Kobe 2022 a 2023. Vissel Kobe que termina en 2022 con unos 40 puntos, cerca de descender en la posición 14ª, en una J1 League en la que recordad solo había 18 equipos en aquel momento.
a luego ganar en 2023 la competición. No ha sido un cambio tan extremo, pero es que al final, obviamente no solamente ha sido por él, ¿no? Pero la llegada de Nakatani ha influenciado tanto al equipo de pasar de descender a pasar a casi entrar en la Champions asiática, ¿no? Así que al final es algo que... Es que en todos los niveles ha sido un jugador providencial. Y desde luego que ya a mí me encantó el año pasado en el Nagoya Grampus y este año se ha consolidado como probablemente el mejor defensa japonés de la J1 League. Y si quitamos el japonés, a lo mejor incluso también, ¿no? El mejor central de esta competición, quizá junto a Yamakawa y Tuller del Vissel Kobe, y Ueda del Kashima Antlers y alguno más. Si queréis, Araki del Sanfrecce Hiroshima, poco más, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión entra eso, por anotar un gol en esta victoria por 3-1 del Gamba Osaka ante el Sanfrecce Hiroshima. Y para acabar, como último central, o como, bueno, sí, central abierto a banda al ser defensa de 3, vamos a colocar a Trevisan del FC Tokio, que también anota un gol en la victoria por 3-0 de los azulgranas de Tokio, del FC Tokio, ante el Cerezo Osaka. Así que bueno, esta es un poco la defensa de 3. Pasamos ahora a un mediocentro de 3. La verdad que hacía tiempo, ¿no?, que no colocábamos un mediocentro de 3, aunque ya adelanto que mediocentro como tal únicamente hay uno, los otros son jugadores reconvertidos, ¿no? Como pivote, Ogihara del Vissel Kobe, anota el tercer tanto de las vacas de Kobe en este partido contra el Shonan Bellmare, y es un poco ese gol de seguridad, ¿no? Al final, conociendo el formato de J1 League, que es una liga en la que entran muchos tantos en los minutos finales de partido, y hemos visto no solamente uno, sino 1, 2, 3, 4 goles a partir del minuto 85 en un partido, tanto por un único equipo como por parte de los dos. Y tal, un 2-0 siempre es un resultado corto, una J1 League, ¿no? Y al final este gol de Ogihara, además es todo un golazo, rematando fuerte desde la frontal del área, no dejando de ser un pivote, ¿no? Que además ha empezado a tener importancia en el equipo esta temporada. Desde luego que es un final redondo para él, que además, si no recuerdo mal, era su primer gol en la J1 League en bastantes años. Y oye, un gol, desde luego, pocos goles más importantes puedes marcar para consolidarte como campeón de la J1 League. Y sobre todo eso, teniendo en cuenta que es un pivote que además ha sabido adaptarse bien al equipo y cubrir esas necesidades tras la baja y la operación que tuvo que realizarse por lesión Hotaru Yamaguchi, que durante la temporada pasada, sobre todo, y a inicios de esta temporada antes de la lesión, era un pilar fundamental de este equipo, ¿no? En esa posición de pivote o de mediocentro posicional. Un poquito más arriba, hablando de jugadores reconvertidos, Akihiro Ienaga, del Kawasaki Frontale. Normalmente suele ser un jugador de banda, en este caso no tenía más sitio arriba, pero tenía que entrar sí o sí Ienaga por esa victoria 3-1 del Kawasaki Frontale a la Avispa Fukuoka, en la que el bueno de Ienaga, además de repartir una asistencia, anota uno de los goles. Por lo tanto, de los 3 goles aporta en 2, tenía que entrar sin duda. Y le va a estar acompañando también quizá una de las mejores noticias para el Vissel Kobe esta temporada, sobre todo teniendo en cuenta un poco la edad de este equipo, sobre todo a nivel de estrellas, que es que al final sus pilares fundamentales arriba, como son Yoshinori Muto y Yuya Osako, que entre los dos, además ha sido todo el equipo en conjunto, ¿no? Pero entre esos dos han sido los principales responsables de estos 3 trofeos que se han ganado en 2023 y 2024, las 2 ligas y la Copa del Emperador. Son jugadores, eso, que cuánto le pueden quedar a buen nivel. Yuya Osako ya se le ha visto un poquito el bajón esta temporada respecto a la pasada, ¿no? 2 años, 3 como mucho, a muy buen nivel, ¿no? Y al final, jugadores como Miyashiro, lo metemos ya, de un corte más joven, ¿no? Y con esta proyección ofensiva, que además, como bien aquí, esto veis que está colocado como medio centro, pero porque realmente se le ha convertido un poco a esa posición, ¿no? Es verdad que Miyashiro naturalmente era un delantero, pero para coexistir, digamos, en el esquema con Yoshinori Muto, con Yuya Osako, se le ha tenido que retroceder un poquito hasta aquí, ¿no? Y la verdad es que se ha adaptado a la perfección. Miyashiro, que tuvo la posibilidad de marcar para abrir la lata en el partido, se le anula
se le anula el gol por fuera de juego justo, lo cierto. Y luego, perdón, deja atrás esa frustración de haber anotado un gol al que se le ha anulado, y aún así consigue abrir la lata con ese gol inicial, que sobre todo para mí es el más importante, ¿no? En un partido 0-0, que es verdad que el Vissel Kobe más o menos tenía controlado, pero que en una ocasión suelta, quién sabe, ¿no? Si Sonan Belmar podía anotar ese primer gol y anímicamente destrozar al Vissel Kobe, ¿no? Así que bueno, Miyashiro por ese gol, y además ese gol anulado también, o sea, esa presencia ofensiva, ¿no? Y ese buen disparo que tiene en sus botas, tenía que entrar sí o sí, y desde luego que no cabe duda de que es una de las claves del futuro de este equipo. Aún así, intentaré antes de que acabe el año, tengo varios vídeos pendientes, nos quedan unas 2 semanas y media, 3 semanas de año. Intentaré antes de que acabe el año hacer un vídeo, porque la verdad que, bueno, ya que el Vissel Kobe ha salido campeón, quiero dedicarle un par de vídeos específicamente al Vissel Kobe. 2-3 vídeos le vamos a dedicar, abarcando y abordando al equipo desde diferentes perspectivas. Pasamos a la delantera, una delantera de 4. Por la derecha nos vamos al Sagan Tosu, equipo condenado ya al descenso. Tengo que decir que a mí personalmente este año me toca un poco la fibra los descensos. Quizá hago un vídeo un poco hablando de conjunto de lo que ha sido esta temporada y tal, pero bueno, lo menciono aquí brevemente. Pero sí que es verdad que al final ninguno... A ver, por lo general nunca gusta ver a ningún equipo de la J1 League descender, ¿no? Pero creo que todos tenemos quizá nuestras preferencias. Y sí que es verdad que los 3 equipos que descienden, de cierta forma, pues se le tiene cariño, ¿no? Sagan Tosu, sobre todo, pues al final, ¿quién no se acuerda, ¿no? De ese Sagan Tosu con Fernando Torres en 2019, que es verdad que fueron pocos meses, pero meses muy intensos de seguir al equipo, y desde luego, no sé, sí me ha parecido un equipo ciertamente carismático a su manera, ¿no? Hokkaido Consadole Sapporo ya sabéis que es uno de mis equipos favoritos de la competición, junto a Gamba Osaka y Vissel Kobe. Y luego pues Júbilo Iwata también, oye. Eiji Kawashima en portería, un equipo que además cuando yo empecé a seguir la competición, igual que sí que por ejemplo el Sapporo no estaba en esa primera división cuando yo empecé a seguir la competición allá por 2017, sí que estaba este Júbilo Iwata, y le tengo ese cariño especial, ¿no? De mi primera J1 League, entre comillas. Y ostras, pues ver que consigue volver a la competición y descender esta misma temporada, pues siempre da un poco de frustración. Pero bueno, centrándonos ya en el Sagan Tosu, vamos a colocar a Marcelo Ryan. Una de las principales buenas noticias, que si, oye, consiguen mantenerlo en esta segunda división para el año que viene, van a ser aún mejores noticias. Pero eso, el brasileño realiza un total de 4 disparos en la victoria por 3-0 ante el Júbilo Iwata, y además anota 2 goles. Un jugador con mucha participación a nivel ofensivo, y desde luego la principal buena noticia que ha tenido el Sagan Tosu durante este año, que ha sido un jugador relativamente regular, lo hemos visto anotando goles durante toda la temporada, y eso siempre son buenas noticias, sobre todo si quieren volver a la máxima categoría el año que viene. Por la izquierda colocamos a Yuma Suzuki de Kashima Antlers, uno de los mejores delanteros de la competición, vuelve a tener buenas cifras igual que el año pasado, pero sí que es verdad que siempre se acaba colocando un poquito en ese segundo escalón, ¿no? En esta ocasión, en esta victoria por 3-1 del Kashima Antlers ante el Machida Selvia, anota un gol y reparte una asistencia. Por lo tanto, de los 3 tantos, tiene participación en 2 de ellos. Y, repito, Suzuki, este jugador, ¿no? Un poco, siempre quizá un poco por detrás, a nivel personal, ¿no? De esta primera línea de grandes delanteros de la J1 League, como quizá pueden ser Anderson López, Osako, Muto, incluso Leo Seara este año se ha colocado a muy buen nivel entre esos. Y quizá Suzuki es un jugador que siempre se queda un poquito por debajo en esas cifras de goles y asistencias, ¿no? Pero bueno, desde luego un jugador referencial en esta delantera del Kashima Antlers, y a muy buen nivel en general estos últimos años.
Y por último pasamos a la delantera, donde curiosamente, y al final ha sido por propio mérito de ellos, al final no es algo forzado ni mucho menos, pero colocamos a los que han sido dos de los grandes delanteros de esta competición, de esta J1 League 2024. Empezamos por Isa Sakamoto, una de las grandes sorpresas de este Gamba Osaka. Si hablábamos de que Usami y Nakatani habían sido claves en esta J1 League del equipo, en esta buena posición que ha tenido este Gamba Osaka en este 2024, desde luego la irrupción de Sakamoto a su joven edad en la delantera del equipo ha sido clave, ¿no? El juntar a Usami, de un corte más veterano, y a Sakamoto, de un corte más juvenil, más joven, ha sido fenomenal para las Gambas de Osaka, que en este partido contra el Safreche Hiroshima, que desde luego era un partido complicado para los dos equipos, al final se estaban enfrentando dos equipos del top 5, anota 2 goles. Y es que es un jugador que ya lo hemos ido viendo con mucha participación ofensiva en estas últimas jornadas. Si no recuerdo mal, recuerdo haberlo metido hace relativamente poco, por ejemplo, en la jornada número 35 lo tuvimos, por anotar también 2 goles ante el Nagoya Grampus. Y seguro que si nos ponemos a retroceder por aquí, pues lo tenemos en más y más jornadas. Y luego, para acabar, como no podía ser de otra manera, el que ha sido nombrado oficialmente mejor jugador de esta J1 League 2024, para mí, el hecho de haberla ganado lo acaba coronando también con ese nombre, con ese galardón. Hablamos de Yoshinori Muto, que en esta victoria por 3-0 ante el Shonan Bellmare anota un gol, y no solo eso, sino que realiza 5 disparos a puerta, mostrando esa fuerza y ese carácter ofensivo que quizá este año le ha faltado a Yuya Osako, ¿no? Yo cuando empezó la temporada y vi que Yuya Osako no estaba a ese nivel goleador del año pasado, te asustas como seguidor del equipo, porque dices, la cosa no pinta bien. Pero lo que sí que yo creo que nadie nos esperamos es que después de una temporada con un papel más secundario el año pasado, que es verdad que llega a las dobles cifras tanto en goles como asistencias, pero son 10 goles, 10 asistencias, y a la sombra de esos 22 goles que creo que anota Osako el año pasado, y este año, cómo ha tomado el relevo de su compañero, de su buen amigo Osako, y ha llevado al equipo, ya no solo con sus goles y asistencias, que también 13 goles en esta J1 League, sino también cómo ha capitaneado al equipo sin llevar el brazalete, porque al final los capitanes del equipo, sabéis, son Hotaru Yamaguchi en primer lugar y después el bueno de Yamakawa en la defensa, ¿no? Cómo se han juntado todos estos elementos en un jugador de su edad, con esa veteranía, ha sido sencillamente excepcional. Tengo pensado, ya es una pista más sobre todos de los vídeos que quiero hacer de Vissel Kobe, hacer un 11 histórico. Quiero hacer un 11 histórico de algunos de los grandes equipos de la J1 League. No lo voy a hacer de todos ni mucho menos, pero 5, 6, 7, 8 grandes equipos de esta J1 League. Y es que al final en un equipo con este éxito en los últimos años, al final es un equipo creado en 1995 a nivel profesional, quiero decir, ¿no? Con esta licencia ya en las máximas categorías del fútbol japonés y demás, que ha empezado a ganar cosas y a mostrar su buen nivel a partir de 2018. Y es que ves la influencia de Muto en estos últimos 2-3 años, y es que tiene que entrar en ese 11 histórico, en un equipo que tiene más de 30 años de historia. Bueno, va a hacer ahora 30 años de historia, ¿no? Es que ha sido tan fundamental en la historia reciente del club, que es que ya tenemos que hablar de Yoshinori Muto y de Yuya Osako como dos leyendas máximas de este equipo, ¿no? Es verdad, eso es un equipo, no estamos hablando de un Real Madrid o un Manchester United con un siglo de trayectoria, pero desde luego que siendo un equipo con casi 30 años, en cosa de 2-3 años se han hecho un hueco en su historia, pasando por delante de jugadores como Kinkazu o
como David Villa o Lucas Podolski, ¿no? Que al final grandes nombres que han pasado por el equipo y que habiendo dejado huella quizá no han dejado la suficiente en comparación a estos dos jugadores que llegaban como veteranos ya al Vissel Kobe. Llegaban ya como jugadores habiendo hecho su carrera en Europa, Muto jugando en el Newcastle, jugando en el Eibar, jugando en el Mainz, Osako jugando en el Werder Bremen, jugando en el Colonia alemán, etcétera. Así que nada, este ha sido un poquito este once final. Hemos aprovechado para hablar de la J1 League, hablar de jugadores concretos, hablar de equipos concretos, reflexiones, etcétera. Quería que quedase como uno de los episodios más largos, más completos. Así que nada, con esto llegamos un poquito al final. Vamos a hacer un repasito del 11 y a nombrar el hombre de la jornada. Y nos despediremos de lo que ha sido esta gran serie, ¿no? Kojima en portería del Albirex Niigata, defensa de 3 con Uchida del Nagoya Grampus, Nakatani del Gamba Osaka y Trevisan del FC Tokyo. Como pivote, Okihara del Vissel Kobe, un poquito por delante, Ienaga del Frontale y Miyashiro del Vissel Kobe. Y una delantera de 4 de derecha a izquierda con Ryan del Sagan Tosu, Yoshinori Muto del Vissel Kobe, Sakamoto del Gamba Osaka y bueno, para acabar únicamente quedaría nombrar al que para mí ha sido el hombre de la jornada. A nivel de cifras, podríamos pensar, ¿no?, en Suzuki, en Sakamoto, en Ienaga, que al final son jugadores que a nivel de goles o goles más asistencias contribuyen en 2 goles para sus equipos. Pero, sin embargo, yo creo que, conociendo el contexto y sabiendo que con uno de sus goles estás dando un campeonato a tu equipo y yo creo que coronando también lo que ha sido una muy buena temporada, vamos a nombrar como hombre de la jornada Yoshinori Muto. Creo que es totalmente justo. Y sobre todo eso, porque más allá de ese gol que anota, también está muy participativo durante todo el partido. Lo intenta con muchos disparos a puerta. Y desde luego queda muy claro, muy evidente que es la referencia, ya no a nivel ofensivo, sino la referencia en general de estas vacas de Kobe de Yoshida. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, por aguantar estas auténticas chapas de fútbol nipón durante estos 2 años. Recuerdo, si habéis llegado a este punto del vídeo, el año que viene vamos a tener muchos vídeos en el canal. Voy a intentar hacer, no sé si un vídeo semanal, pero más o menos intentaré mantener esa actividad, ¿no? Ahora tenemos mínimo 2, ¿no? Con el Sakano Kayobi 11 de la semana. Intentaré que siga siendo 1. Tengo nuevas ideas en mente muy interesantes de reflexiones, de charlas, de podcast, de tier makers, que también gustan hacerlos, de contenidos, también quiero que regrese en serio contenido relativo a videojuegos y fútbol japonés. Vamos a tener muchos vídeos, ¿no? Pero sí que estas 2 series de Sakano Kayobi y 11 de la semana quiero darles ya clausura, ¿no? Así que eso, muchas gracias por estar ahí, por acompañarme durante estos 2 años del 11 de la semana. Y nos vemos en próximos vídeos muy prontito. Matane.